Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes jóvenes. Saludos a Omar, Sofía, Alejandra, Adrián, Omar, Gabriel, otra vez Omar, a Renzo. Saludos a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla. ¿Y cómo están? Espero que bien. Saludos a Carlos y a todos ustedes. Muy bien. Me llegan a escuchar, ¿verdad? Y también llegan a ver lo que estoy compartiendo, ¿no? El PPT. Buen día, Nicole. Confírmeme, por favor. Buen día, Gabriel. Buen día, Adrián. Sí, bien. Entonces, ¿me escuchan bien? Y también ven el PPT. Bien, jóvenes. Lo que vamos a ver hoy va a ser lo que se denomina como filosofía moderna, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Eso es lo que nos toca en la semana número 3. En principio, dar cuenta de lo siguiente, de que tuvo sus características, ¿no? Y su contexto fue que existió dentro de lo que viene a ser los siglos XVII y XIX, y tuvo como antecedentes a la filosofía medieval, el Renacimiento y el humanismo, ¿no? La filosofía medieval que anduvo diciendo de que Dios era el centro del universo, el que hacía la historia, el que hacía que nosotros pensásemos, y el Renacimiento que se va a contraponer, ¿no? Porque va a haber una contraposición, ¿no? Del teocentrismo por el antropocentrismo, una sustitución, ¿no? Va a haber ahí. Es decir, Dios no es lo importante, sino el hombre, ¿no? Eso es lo que se sostiene en el Renacimiento, que fue un movimiento cultural, y a veces se sostiene de que aproximadamente duró un siglo, un poquito más, siglo XVI aproximadamente es el tránsito entre la época medieval y la filosofía moderna. Ocurre de que la teoría del conocimiento, o también llamada nociología, fue la disciplina filosófica que preponderó aquí en la modernidad. Por lo tanto, en la época moderna, la disciplina filosófica a tomar en cuenta va a ser esta, ¿no? La que señalo, ¿no? Nociología o teoría del conocimiento. Y algo importante, se produce lo que se denomina el desarrollo del racionalismo y de lo que viene a ser el empirismo también, a través de dos corrientes, ¿no? El racionalismo por parte de Descartes, Spinoza y Leibniz, que fueron los que representaron esa corriente, y por el otro lado el empirismo, Berkeley, Locke y Hume, que fueron los que representaron esta última corriente. Pero producto de uno y la otra viene una unificación, ¿no? Se sintetizan ambas corrientes a través de ¿qué? De la postura kantiana, Emmanuel Kant, con su postura denominada como el criticismo, ¿no? Que es la que ustedes están viendo aquí. Ahora, algo importante que señalar es que dentro del racionalismo, el filósofo, digamos, más importante fue precisamente el que viene a continuación, Descartes, ¿no? Que vivió entre los años 1596 y 1650, este señor. Pensó que el origen del conocimiento yace exclusivamente en lo que viene a ser la razón, la mente humana, y además sostuvo que existe un método que representa o presenta un nuevo criterio de certidumbre. ¿Cuál es ese método? ¿No? La duda metódica. La misma nos lleva a establecer la certeza, las ideas claras y distintas, es decir, ideas claras y distintas, entiéndase como conocimiento verdadero. ¿De qué forma, de qué manera? De la siguiente, miren ustedes. Es el caso que para Descartes empieza dudando de la tradición de la cultura y las costumbres. Él dice, en su texto máximo llamado Meditaciones Metafísicas, sostiene que ¿qué cabe de cierto de aquello que se dice de la cultura y las costumbres, ¿sí? En la sociedad? Solamente porque están establecidas así yo tengo que seguirles creyendo. Descartes va a dudar de ello. Dice, de repente podemos instaurar o lograr nuevas costumbres, nueva cultura. ¿Por qué no? Y mejor de la que se tiene.
Entonces Descartes, su primer paso es dudar sobre ello. Duda de las cosas. Esto es increíble, ¿no? Porque si tú golpeas tu pared, te das cuenta que cuanto más fuerte, más ruido hace y además más duele el puño. No obstante, Descartes dice hay que dudar de las cosas físicas porque, sí o no, a veces cuando uno está durmiendo, está soñando y puedes estar tranquilamente soñando, estás golpeando la pared y sientes también la misma sensación que sientes estando aquí, en la realidad. ¿Cuál? Que me duele el puño y que hago ruido cuando golpeo la pared. Entonces, el sueño y la vigilia se asemejan, se parecen mucho. Por eso dice Descartes, no me queda más que decir de que, bueno, las cosas físicas hay que dudar porque puede hacer que todo esto que está a nuestro alrededor sea un sueño, ¿sí? Luego Descartes, de dudar de lo físico, duda también de las matemáticas. Pero ¿saben qué? Él dice, pero ¿cómo puedo dudar de estas? Si 2 más 3 va a ser 5 y el cuadrado va a tener 4 lados, esté yo despierto o estemos simplemente dormidos. Y Descartes dice, pero debo dudar de las matemáticas porque pueda que exista un genio maligno que pretenda burlarse de nosotros y hacernos creer, una especie de diablito, y hacernos creer que los conocimientos de la matemática son ciertos cuando en realidad tal vez no lo sean o no lo son. Entonces Descartes por eso termina dudando también de las matemáticas. ¿Y qué le queda? Dice lo siguiente, he dudado de todo lo que hay fuera de mí, lo que hay en el exterior, y únicamente lo que supuestamente yo tendría aquí, el conocimiento de las matemáticas. Luego, ¿qué dice? He dudado de todo, pero de lo que no puedo dudar es que mi mente es la que está dudando. Si duda es porque está pensando, y si yo pienso, luego existo. ¿No? Es lo que descubre Descartes. Ahora, ¿qué cosa más soy aparte de ser algo que piensa, dice Descartes? ¿Soy un ser perfecto, infinito? No, soy lo contrario, imperfecto y finito. ¿Sí? Eso es lo que termina siendo. Entonces, pero debe haber alguien que deba tener lo contrario, es decir, perfección e infinitud. ¿Quién puede ser ese alguien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién puede ser ese alguien que tenga perfección e infinitud? Dios, exacto, así de simple. Pero fíjense lo siguiente, producto de que piensa él, producto de que el ser humano piensa, recién se piensa a Dios. Se rompe con la época medieval, que afirmaba de que Dios hacía que nosotros pensásemos, que Dios hacía la historia, el centro de todo, de atención de todo. En el Renacimiento se quiere romper esa postura y en la modernidad realmente ya se logra romper por completo. ¿Con quién? Con Descartes. Entonces, primero pienso, me doy cuenta de lo que soy finito, soy imperfecto, pero debe haber alguien que tenga lo contrario, que tenga perfección e infinitud. Y ese alguien precisamente termina siendo Dios. ¿Y de Dios qué se dice? Que es uno, que es verdad y que además es bueno. Pero si es bueno, entonces no debería permitir que alguien me ande engañando. ¿Y quién supuestamente andaba engañando a Descartes? El genio maligno. Entonces, Dios, a través de una de sus características, que es la de ser bueno, no puede permitir que existan entidades malignas que anden engañando al ser humano. Por lo tanto, el ser humano, o mejor dicho, el genio maligno, ¿a quién o qué cosa había puesto en dudas? Las matemáticas. Por lo tanto, las matemáticas son ciertas, porque el genio maligno no existe. No existe tal genio maligno que me engañe. ¿Por qué? Porque Dios, a través de una de sus características, que es la de ser bueno, impide esa posibilidad. Entonces, de la matemática, la aritmética y la geometría, sobre todo esta última, ¿qué se tiene? Figuras con una extensión. Y en el mundo tú que ves alrededor, cosas, ¿qué más? Que tienen como característica extensión. Entonces la extensionalidad, la extensión es lo que hace que digamos que las cosas sí son ciertas, sí son verdaderas. Entonces, fíjense, a través de la duda empleada por Descartes, metódica, porque va así de paso a paso, ¿no? Primero duda de la cultura, de la costumbre, después duda de las cosas, después descubre que nosotros somos algo que pensamos, por lo que pensamos a Dios, saca una de sus características que es la de ser bueno, anula la existencia de la posibilidad del genio maligno, que supuestamente se lo había inventado meramente Descartes para hacerte dudar de las matemáticas.
Entonces, fíjense, duda metódica, ¿no? Va paso a paso, ¿no? Finalmente trae a colación de que todo está aquí, ¿no? A partir de que pensamos, vamos construyendo el mundo, ¿no? Ese es el punto de apoyo que tiene el señor Descartes. Ahora, Descartes presenta lo siguiente, ¿no? Lo que se denomina como clases de ideas, ¿sí? Eso es lo que presenta Descartes, ¿no? Las llamadas clases de ideas. Las ideas adventicias adquiridas provienen de la experiencia sensible y no son fiables, no son ciertas. ¿Por qué? No sé si alguna vez les mencioné esto, ¿no? Imagínate que vas a menudo por la calle y crees ver un amigo o una amiga. Y ahora que la gente anda con su mascarilla, con este cubre facial de plástico, uno se puede confundir más aún, ¿no? Sin antes uno se confundía, sin eso, ahora más aún. ¿A qué me refiero, no? Cuando vas por la calle y piensas que ves un amigo, lo saludas, le pasas la voz y te acercas y te das cuenta que no era la persona que pensaste. Fíjate los sentidos ahí como erran, ¿sí? Igualmente si te digo de qué color es el cielo, de qué color es el mar, según, ¿no? Si es de día, de noche y en qué lugar estés, ¿no? Igualmente el mar, ¿no? Una cosa es el color que yace aquí, costas de Lima, otra de las costas del norte de Perú y otras de las costas del Caribe, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces, nuestros sentidos muchas veces erran. Por lo tanto, no hay que fiarnos de eso que erra. Por lo tanto, las ideas adventicias no terminan siendo ciertas para Descartes, ¿no? No terminan siendo ciertas para Descartes. En las ideas facticias, ideas artificiales elaboradas por nosotros mediante la imaginación. Por ejemplo, ¿no? Yo me puedo inventar un monstruo de 3 cabezas y decirte, sí, a fin de año, después que pase toda la pandemia, o cuando pase toda la pandemia, lo que nos espera, chicos, porque va a venir un monstruo de 3 cabezas, 4 piernas, 4 brazos y va a andar mordiendo a la gente. Y todo aquel que sea mordido se va a morir. Ustedes me dirán en este momento, profe, ¿qué le pasa? ¿Que no ha desayunado? ¿Por qué se inventa esas cosas? Bueno, eso es una idea facticia o ficticia, artificial, elaborada, propia de una sola mente, propia de la imaginación. ¿Sí? El resto obviamente se va a empezar a burlar, pero quien se la crea solamente él lo cree. Y por añadidura, Descartes tampoco no le da cabida. Después tenemos las ideas innatas, que estas sí son las verdaderas ideas. Solo estas de acá son las verdaderas ideas para Descartes. Ideas innatas. Están en nuestra mente desde que nacemos. ¿Sí? Están en nuestra mente desde que nacemos. Por ejemplo, la idea de Dios. Cualquier sociedad y cultura, desde inicio de los tiempos, tiene la idea de que existe un ser supremo o varios dioses, lo que quieras. Pero tienes eso en la cabeza. Y de manera universal, en cualquier sociedad y cultura. ¿No? De manera, no al 100%, pero de manera mayoritaria. Siempre hubo gente a través de los tiempos que pensó ello. Entonces parece que Dios es una idea universal. Es decir, innata. ¿Sí? La idea de las matemáticas también son de carácter innatas, diría Descartes. Sí, porque la matemática no procede con la experiencia, netamente es una ciencia de carácter formal, como se dice en la epistemología. Y por otro lado tenemos las sustancias, la clase de sustancias. La pensante, que es la res cogitans, sustancia pensante, res cogitans, que es el pensamiento, es el juzgar, la acción de juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir, ¿no? Que uno propiamente lo tiene aquí arriba en la cabeza. La res extensa o sustancia extensa, cualquier cuerpo de extensión, ¿sí? Sus modos son la figura y el movimiento del reposo, ¿no? Por ejemplo, las cosas tienen figura y tienen reposo. Los animales y las personas tienen figura, movimiento y reposo, ¿sí? Y todos estos terminan siendo sustancias extensas. Y después también en el mundo, de acuerdo a la posición de Descartes, existe una sustancia divina, Rex infinita, idea de perfección, ¿no? Es una idea innata puesta en nosotros. Por ejemplo, ¿no? A partir de que me doy cuenta que soy imperfecto, de inmediato sale a la cabeza, entonces si hay esto, debe haber también lo otro, ¿no? Es decir, si soy imperfecto, debe haber también lo perfecto. Entonces, de manera innata, ¿no? Sin ver yo a eso perfecto, digo que debe ser así. Entonces, ahí lo innato de la idea de perfección, que en este caso solución enteramente a Dios. Luego de la posición de Descartes, ¿sí? Tenemos la posición del empirismo de John Locke. Sí. Bueno,
no va a creer en las ideas innatas cartesianas. ¿Por qué? Porque él va a decir esto, ¿no? Esto que tienen aquí. La mente humana viene al mundo vacía de ideas y principios como un papel en blanco. Y aquí en este mundo se va llenando de información. Eso es lo que se denomina como tabula rasa. Ahora, miren ustedes algo importante, ¿no? Miren ustedes algo importante. De acuerdo a la percepción que tiene John Locke, declara y refiere que existen dos clases de ideas. Por un lado están las llamadas ideas simples y por otro lado están las ideas denominadas como compuestas. Las primeras, las simples, nacen del contacto de los sentidos con el objeto. Uno de nuestros sentidos tiene contacto con el mundo exterior, en pocas palabras. El entendimiento a la mente interviene de manera pasiva, solamente recepciona lo que tus sentidos captan, nada más. Nada más. No obstante, una vez que has captado en tu mente, tu entendimiento empieza a combinar al lado derecho, miren, y crear así ideas compuestas. Por ejemplo, a mi alrededor yo veo colores, ¿sí? A través de mi vida veo sabores, ¿no es cierto? Reconozco sabores de comida. Veo cosas sólidas, veo cosas también que queman, calientes. Si yo uno esas ideas simples, las transformo en compuestas, ¿qué sería? Por ejemplo, la idea de lo sólido, la idea de un color verde, la idea de un color marrón. ¿Qué es lo que tengo? Un árbol, por ejemplo. O si lo quieres, ¿no? La idea de lo sólido, de lo atemperado, de lo tibio, o también la idea de un determinado test de color, una persona, ¿sí? O si lo quieres, ¿no? Esto, producto de la idea simple de color rojo, producto de la idea simple de fruta, producto de la idea simple de un sabor un poco dulce, producto de la idea de algo suave, ¿no? O relativamente suave, que es lo que tengo, ¿no? Una manzana, ¿no? Entonces, producto de ver una serie de cosas, una serie de ideas, eh, producto de haber captado una serie de objetos, me hago ideas de carácter simple y yo esas las puedo relacionar en mi mente y termino creando, ¿qué cosa? Ideas de carácter compuestas, ¿sí? Compuestas. Por ejemplo, sí o no, puede pasar lo siguiente. Yo entro a una determinada casa, ¿no? Abandonada por mucho tiempo, ¿ya? ¿Y qué es lo que capto? Capto un escritorio, capto lapiceros, capto que hay cuadernos sobre el escritorio, capto apuntes por un determinado lugar. Esas son ideas simples. Mi idea compuesta, ¿qué me dice? Si hago idea compuesta, ¿qué digo? Bueno, haciendo una idea compuesta de todo eso que percibo es que esto ha sido probablemente de un escritor, probablemente de un estudiante, ¿verdad que sí? Entonces, a partir de ideas simples, ya va formando ideas complejas, es decir, compuestas. Bien. Luego de esa posición de este señor llamado John Locke, tenemos la posición de David Hume, que vivió entre los años 1711 y 1776. David Hume, al igual que John Locke, que acabamos de ver, son empiristas, ¿sí? Y este señor, David Hume, es el más radical de todos los empiristas. Va a llevar el empirismo al máximo. ¿De qué forma? ¿De qué manera? De la siguiente. Miren ustedes. Para David Hume existen dos clases de percepciones. Las impresiones e ideas. Se diferencian por la intensidad, orden y sucesión. Por ejemplo, las impresiones son primeras en el tiempo, las ideas son después porque son recuerdos. Las impresiones son intensas y vivaces, las ideas son meros recuerdos, por lo tanto son menos intensas, menos vivaces. Las impresiones abren paso a las ideas son producto en efecto de las impresiones. Ejemplo de esto, si alguna vez estuviste en el teatro, el estar en el teatro es una impresión. Si ahora recuerdas lo que es estar en el teatro, es una idea, ¿sí? Si alguna vez estuviste, no sé, en el estadio, esa es una impresión. El recordar que algún día estuviste en el estadio es una idea, ¿sí? Entonces, la experiencia es primero,
el recordar la idea es después. La experiencia, el instante mismo donde uno está ahí en el teatro mismo, impresionado por lo que veo, la algarabía de estar en el estadio, es intenso y vivaz. Y la idea del recuerdo es menos intenso, menos vivaz. ¿Sí? Ahora, miren ustedes lo siguiente. Eso es en cuanto a impresiones de sensación, experiencias externas que originan ese tipo de ideas. Pero ¿sabes qué? Digo esto porque también existen experiencias internas que Jung llama impresiones de reflexión. ¿Sí? ¿De qué modo? ¿De qué manera? ¿De qué tipo? De lo siguiente, mira, por ejemplo, ¿no? Las sensaciones internas, como la alegría producto. Sí, por ejemplo, yo puedo tener la alegría producto de haber recibido un regalo. ¿Sí? La alegría producto de haber recibido un regalo. Esa es una impresión de reflexión, es decir, es una experiencia interna. Pero producto de ello, ahora tengo idea de lo que es la alegría producto de haber recibido un regalo. Si a mí nunca me hubiesen regalado nada en mi vida, ¿sí? Entonces no tuviese, ¿qué cosa? Esa impresión y por lo tanto no tuviese esa idea de lo que es de lo que es sentir la alegría producto de haber recibido un regalo. Igualmente la tristeza es una experiencia interna, impresión de reflexión. Por ejemplo, ¿no? La tristeza producto de haber perdido un familiar. La tristeza producto de haber perdido un familiar. Eso es. Eso es en instante, el hecho, la impresión, ¿no? En este caso de reflexión, experiencia interna. Y producto de eso ahora tengo una idea, ¿no? De lo que es la tristeza, obviamente producto de haber perdido un familiar. Pero si nunca en mi vida he perdido un familiar, es decir, nunca he tenido esa impresión de reflexión, esa experiencia interna, no puedo tener la idea de lo que es la tristeza producto de haber perdido un familiar. Recuérdese que las experiencias son intransferibles. Te pueden contar lo que tú quieras. No, sí, uno no come, no duerme, no vive triste, ¿no? Te pueden contar lo que tú quieras. Pero una cosa es sentir la impresión misma y recordarla, y otra cosa es que simplemente te la cuenten, ¿no? Eso no cuenta como conocimiento. David Hume ancla todo entonces en las impresiones. Producto de ello vienen las ideas. Las impresiones, ya sabes, sean de sensación o sean impresiones de reflexión, es decir, experiencias externas o internas, producto de ello vienen las llamadas ideas. Bien, ahora, lleva el empirismo al máximo al decirte y al sostener qué cosa, lo siguiente, ¿no? Hace una crítica a aquellos que piensan en la causa-efecto, hace una crítica a aquellos que piensan en la sustancia, es decir, las esencias de las cosas. Tanto el andar buscando causas y tanto la sustancia o esencia de las cosas no tienen una impresión, no la tienen. Y es además decir que David Hume estuvo en contra de las ideas innatas, decía que no existían las mismas. Veamos estas dos críticas. Miren, crítica a la causa. La conexión entre dos hechos no es por la experiencia, sino por la creencia, ¿no? La conexión entre dos hechos no es por la experiencia, sino por la creencia. Eso es la posesión. ¿Cómo es eso? A David Hume se le ocurrió todo esto de la siguiente forma. Mira, les cuento. Era un asiduo jugador de billar. Sabemos que en nuestros días eso es un deporte. Bien. Y él decía lo siguiente, ¿no? En una mesa de billar tienes un par de pelotitas. Con ese instrumento llamado taco, ¿sí? Un paseo de madero. Terminas golpeando una y generándole así movimiento a la otra, que es golpeada. De inmediato cuando alguien está pasando por un salón de billar y le preguntas, ¿no? ¿Qué hizo que la pelotita terminara entrando al hoyo, ¿no? O terminara saliendo disparada? Y de inmediato, ¿qué dice la gente? Bueno, es por el golpe de la primera, ¿no? Pero la primera no se movió sola. Bueno, es el taco mismo, ¿no? Ese instrumento del madero. Pero el taco mismo, el madero, no se movió solo. Ah, es producto del ser humano. Sí, la causa final, o mejor dicho, la causa inicial del movimiento de esa pelotita que salió disparada es producto del ser humano. Sí, pero no me está diciendo mucho, pues. Porque ese ser humano, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la causa que lo movió? Puede ser que estaba apostando, ¿sí? Puede ser que estaba simplemente
entreteniéndose, matando el tiempo. Puede ser que solamente estaba, llamémoslo así, entrenando para un torneo. O pueda que estaba enseñándole a alguien. O pueda que alguien le estaba enseñando a él. No se sabe. Entonces, la causa, buscar causa nos lleva a la especulación. Y la especulación no forma parte del conocimiento real, verdadero. La única que forma parte del conocimiento real y verdadero, ¿qué cosa es? Las impresiones, los hechos, la realidad misma. El andar buscando causas no son hechos. Por ejemplo, todos ustedes vienen aquí y estudian, ¿no? Tienen la posibilidad de que su padre les puede pagar el estudio y estudian. Pero jóvenes, miren esto. Yo no sé por qué causa ustedes estudian. De repente puede ser porque quiere ser un profesional. Normalmente es, yo quiero ser un profesional, profe, y tener un trabajo después. Bien. Otros dicen, profe, yo solamente estudio para saber. Quiero estudiar determinada carrera solamente para saber. Otro me dice, quiero estudiar, profe, porque después de esto quiero irme al extranjero, no sé, a seguir otra carrera, a seguir un posgrado o simplemente a trabajar con lo que estudio. O sea, yo no sé cuál es la causa. Es para mantener a mi familia, profe, ¿no? No, es para mantenerme a mí mismo, profe. No, es simplemente para tener una profesión. Nada más, me desempeño, ¿no? Mira, yo no sé qué causa. Fíjate cómo el preguntarse por causas te llevan a la especulación. Y entonces, si buscar causa te lleva a la especulación, eso no puede formar parte del conocimiento. Por lo tanto, dile adiós a la búsqueda de causas. No está de más decir, chicos, que después de esta propuesta de David Hume, la ciencia siguió buscando causas. No se hizo problema, no se hizo lío. Pero nos queda este pensamiento de Hume con respecto a la causalidad, ¿no? Como crítica a ella misma, a la causa. ¿Y por qué le estaban enseñando? Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden decir, profe, ¿y usted por qué enseña, no? Yo sé la causa, profe, ¿no? Para el dinero pasa comida. Es decir, no, yo creo que debe ser porque no tiene nada que hacer y se entretiene, ¿no? Porque pienso que su vida ya está asegurada. O debe ser porque no sé, distintos motivos, ¿no? De repente quiere tener solamente 5 años así, dedicarse a esto y después dedicarse a otra cosa. Claro, ¿no? Buena la intención de Naidu, ¿no? ¿Y por qué le estaban enseñando? Sí, también puede ser eso, ¿no? Ustedes, así como yo le digo, ¿por qué causa ustedes están estudiando? Tranquilamente usted me puede decir por qué causa usted está enseñando, ¿sí? O por qué causa usted nos enseña, ¿no? Entonces son distintas. Búsqueda de causas, búsqueda de especulación, ¿no? Andar especulando. Por lo tanto hay que decirle adiós a eso, porque no es un conocimiento verdadero, seguro. Crítica a la sustancia. Mira lo siguiente, de las cosas solamente conocemos esto: textura, color, forma, figura, tamaño. Nunca su esencia, nunca su sustancia, ¿no? Esencia relacionada con sustancia o equivale a sustancia. Y en efecto, ¿no? Las cosas solamente percibimos sus propiedades, sus atributos, nunca su sustancia, nunca su esencia. Por lo tanto, ni siquiera ni idea de la sustancia, de la esencia puedes tener. ¿Por qué? Porque las ideas son producto de las impresiones. ¿Y qué impresión, dime tú, has tenido? ¿Sí? Al igual que la idea de causalidad o de causa. ¿Qué impresión has tenido de ella? Ninguna. Por lo tanto, ni idea puedes tener. Son falsas. Búsqueda de causalidades, es falsa la idea de sustancia, es falsa la idea de causa. En pocas palabras, de acuerdo a la posición de David Hume, por eso le decía que es el máximo radical de todos los empiristas. Esa es la posición. Va a llegar alguien que sintetiza la posición del racionalismo y el empirismo. ¿Quién? Emmanuel Kant, 1724 a 1804. Su filosofía se denomina criticismo. ¿Y por qué se denomina así? Bueno, porque Kant fue un crítico con sus anteriores a él, los que estuvo atrás de él, siglos atrás de él, fue muy crítico. Dijo lo siguiente: no, ustedes qué están haciendo, ¿no? No se dan cuenta que con los sentidos uno capta las cosas y con la mente, con la razón, uno va conceptualizando, definiendo aquello que uno va captando, ¿sí? Con el sentido más común, la vista en este caso. Entonces, le hace una crítica a sus anteriores, por eso su postura se llama criticismo. Y en efecto, ¿no? O sea, eso que les he dicho, con
sentidos captamos y con nuestra mente vamos procesando, almacenando eso que con nuestro sentido vamos captando, eso es lo que se denomina el alcance, ¿sí? El alcance o la base del conocimiento para Kant es eso, los sentidos más la razón. Y los límites del conocimiento o los límites de nuestra razón, ¿qué cosa es? Conocemos el fenómeno, pero por desgracia no llegamos a conocer las esencias de las cosas, es decir, el número no. Ejemplo, ¿no? Todo aquello que está frente a ti es fenómeno. Fenómeno no lo entiendas como un monstruo, un fantasma, no, no, no. Fenómeno es aquello que aparece y se muestra frente a ti, ¿sí? Aquello que aparece y se muestra frente a ti. ¿Y número qué cosa es? Las esencias de las cosas. Técnicamente hablando para acá es la cosa en sí incognoscible. En un lenguaje simple, las esencias de las cosas no son posibles de conocer. ¿Sí? Entonces esa es la posición de Kant, ¿no? La base, el alcance del conocimiento es, conocemos el fenómeno, ¿sí? La base, el alcance del conocimiento es que los sentidos y la razón nos permiten conocer, esa es la base, y ese es el alcance. Y los límites, ¿cuáles son? Que conoces el fenómeno y no conoces el número. Bien. Este señor también sostuvo que existe lo que se denomina el giro copernicano. ¿Qué cosa es el giro copernicano? Lo enlazamos con Copérnico. Por ejemplo, si este señor Copérnico sostuvo la Tierra, antes de mí la Tierra es el centro, todo lo que está alrededor gira, todo lo demás gira alrededor de la Tierra. Copérnico dijo, pero mejor, ¿por qué no ponemos a la Tierra girada alrededor del Sol y nos damos cuenta que los astros tendrán una mejor explicación? Y lo hace. Kant dice también lo mismo, pero en el terreno de la nociología, de esta disciplina filosófica que estudia el conocimiento humano. ¿Qué dice? Antes de mí, dice Kant, se está diciendo que las cosas, como que el sujeto es pasivo para conocer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de John Locke se ve mucho mejor, ¿no? Es más preciso. ¿Por qué? Porque John Locke dice, captas y tu mente es pasiva. ¿Sí o no? ¿Recuerdas? Hace unos instantes. Vamos acá. Aquí, mira. Aquí está. Aquí. Este es el origen del conocimiento. El entendimiento interviene de manera pasiva. Por no decirle, es pasivo el sujeto. La mente del sujeto es pasiva. ¿Sí? Y lo que Kant hace es algo más simple, ¿no? Dice, no. Ocurre lo siguiente, giro copernicano. No es que las cosas llegan a mí, yo las percibo y soy pasivo para conocerlas, mi mente es pasiva para conocerlas. No ocurre eso. Lo que ocurre es que el ser humano siempre quiere anticiparse a los hechos. Siempre quiere anticiparse a las cosas, es decir, tratar de descubrir las mismas, lo que es la realidad, los hechos mismos. Por ejemplo, ¿qué nos hace el universo para estar indagando con respecto al mismo? ¿No es cierto? Pero siempre queremos saber más de él. Con respecto a la naturaleza, nos gustaría saber qué enfermedades más pueden venir para tratar de anticiparnos a las mismas. Los científicos no están en su laboratorio sentados esperando que ocurran las cosas y después decir, ya, hay un virus, pongamos a trabajar. No, desde antes ya están tratando de dar cuenta de las distintas enfermedades o las posibles enfermedades que se pueden estar habiendo en el mundo o que se puedan generar, ¿no? Producto de tal o cual hecho del hombre o de los animales. Entonces, en conclusión, los objetos, giro copernicano, desde el punto de vista de Kant, los objetos no me dicen lo que son, sino la razón es lo que constituye las cosas. ¿Por qué? Porque una vez captadas, aquí arriba mi mente conceptualiza, define lo que son las mismas, las cosas. Eso es el giro copernicano, ¿sí? Entonces, los objetos no lo son todo, ¿no? No tienen que ser el centro de atención porque ellos no dicen lo que estos son, sino que nosotros solemos decir lo que estos son. Y al hacerlo, es que solamente conocemos esto, mira, las apariencias, el fenómeno. Porque nosotros somos los que intentamos eso, conocerlos. Y el error siempre recae en nosotros. Por lo tanto, lo que conocemos de las cosas, de la realidad, de la naturaleza, solamente es aparente, ¿no? Nunca podemos conocer su esencia de la misma, es decir, nunca su número. Las categorías configuran y ordenan el mundo de los objetos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Por ejemplo,
las categorías como la unidad, la pluralidad y la totalidad. Miren ustedes, chicos, ocurre esto, ¿ya? Miren ustedes, ocurre esto. Es el caso que cuando uno está en un salón de clase común y corriente, solamente les cuentas una pizarra y señalas, hay una pizarra. Ahí está, una pizarra. Pero ¿por qué puedes señalar solamente ese un único objeto dentro de un salón de clase? Porque tu mente tiene la categoría de unidad. No es que sea innato, sino que solamente sale la misma categoría, sale la idea de la unidad producto de haber un solo objeto distinto a todos los demás. Y en un salón de clase la pizarra es distinta a todos los objetos demás. Igualmente sucede con la pluralidad, ¿no? Hay alumnos que a veces utilizan mochila o morral cuando van a estudiar. Pluralidad, ¿no? Algunos utilizan esto, algunos utilizan lo otro. O, por ejemplo, cuando ocurre también que hacemos alusión a la totalidad, ¿no? Todas las cosas que están aquí en este ambiente, cuando estamos en un salón señalamos, todas las cosas que están aquí en este ambiente son netamente de estudio, son netamente para estudiar. Entonces, ¿por qué podemos señalar ese todo? Porque en la mente yo lo tengo, pero solamente sale ese concepto cuando tengo contacto con el mundo exterior, únicamente. Entonces, las categorías, esos conceptos que Kant pone la jerga, esos conceptos diciendo, son conceptos puros del entendimiento. Es decir, son conceptos que nos permiten ubicarnos en la realidad, ordenar y configurar el mundo. Pero no es que los tienes aquí y te pones a pensar en ellos, ¿ah? No, porque eso es innatismo. Eso es Descartes, no. Los tienes aquí y solo te das cuenta de que los tienes cuando tienes contacto con el mundo exterior. Ahí es la pretensión de Kant, ¿no? Ahí es la distinción. Y producto de que conocemos, no nos quedamos callados nunca sobre lo que hemos conocido. Siempre empezamos a hablar sobre lo que conocemos. Y es producto de ello en que todo lo expresamos a través de proposiciones. En pocas palabras, de juicios. ¿Qué tipo de juicios existen? Para Kant existe, en un primer plano, juicios analíticos. El predicado de la expresión está contenido en el sujeto de la misma. ¿Sí? Este predicado. De todos los objetos son extensos, es una expresión. El predicado extenso está contenido en el sujeto. Objetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los objetos, cuando uno piensa en los mismos, tiene que pensar también en una extensión. No existe un objeto que no pueda tener una extensión. Todo aquello que se llama objeto tiene que tener una extensión. Y ahí la universalidad, ¿no? En cualquier parte del mundo se cumple ello. Y la necesidad, porque para que algo llames objeto, de antemano tienes que relacionarlo con una extensión. No obstante, pasa lo contrario. ¿Dónde? Aquí, en los juicios sintéticos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿No? De la manera siguiente, ¿no? Juicios sintéticos. El predicado de la expresión no está contenido en el sujeto. El predicado de la expresión no está contenido en el sujeto. ¿Y de qué forma, no? Por ejemplo, predicado de la expresión, todos los objetos son marrones. El predicado marrones no está contenido en el sujeto de la expresión objetos. No está contenido. ¿Por qué? Porque el color marrón no es inherente propio a los objetos. En cambio, aquí la extensión sí es propia inherente a los objetos. Pero aquí no. El color marrón no es propio, no es inherente a los objetos. ¿Sí? Y es de manera contingente que nos damos cuenta, ¿no? Vas a encontrar objetos de color marrón a veces y a veces no. Y es de manera particular viendo cada uno de los objetos para darte cuenta cuál es de ese color marrón y cuál no. Ahora, pero Kant va mucho más allá y te habla de juicios sintéticos a priori. ¿En qué consisten los mismos? Si la base del conocimiento era los sentidos y la razón, por lo tanto, lo que tú hables o expreses serán juicios sintéticos a priori. ¿Cómo lo logra? ¿De dónde salen estos juicios sintéticos a priori? Salen de la siguiente forma, de la siguiente manera. Mira, antes, ojo con esto, Para decir todos los objetos son extensos, está bien, y decir que son juicios analíticos, es decir, a priori, es decir, es un conocimiento antes de la experiencia. Pero fíjense lo siguiente, chicos. Para que ustedes digan todo objeto es extenso, han tenido que haber tenido experiencia.
de que los objetos tienen extensión, ¿no es cierto? ¿Cómo yo digo, por ejemplo, no conozco todo el mundo, no he viajado por todo el mundo, pero sé que si viajo por todas partes del mundo voy a encontrar objetos, y si son objetos tienen que tener extensión? ¿Cómo puedes tener esa seguridad? Bueno, es a priori, profe. Sí, pero para que tengas eso en tu cabeza ahorita, has tenido que haber tenido experiencia de que los objetos tienen extensión. Es como, por ejemplo, tienes un cuaderno, ¿sí? Agarras un fósforo y lo enciendes el mismo y lo acercas al cuaderno. De inmediato la persona va a decir, no, se va a quemar. No se está quemando, ¿eh? Pero la persona de inmediato dice, no, se va a quemar, no lo acerques, no, se va a quemar. Esa expresión, no, se va a quemar, es a priori, ¿verdad? Pero sí o no, que tiene una pizca de experiencia. Es decir, para que esa persona afirme de que eso se va a quemar, el cuaderno se va a quemar cuando el cerillo se acerque, al cuaderno, el cerillo encendido se acerca al cuaderno, el cerillo encendido se acerca al cuaderno, para que esa persona diga, se va a quemar, no, se va a quemar, ¿qué cosa? Ha tenido que haber tenido experiencia de que el fuego deshace las cosas. Entonces, a lo que voy es que no hay un a priori limpio de experiencia. Por lo tanto, no puede haber netamente juicios analíticos. Por su forma, es decir, por esta forma, todo objeto, todos los objetos son extensos y el predicado está contenido en el sujeto, por esa forma puede haber una clasificación de juicios analíticos. Pero nada más. Si estudias un poco más, te darás cuenta de que tan a priori, es decir, una cuestión netamente de razón, no lo es. Igualmente, juicios sintéticos. Todos los objetos son marrones. ¿Cuándo me doy cuenta de eso? Con la experiencia, profe, claro, porque yo me doy cuenta cuando me pasa un objeto marrón y cuando no. Ajá. O sea que si voy a la tienda y digo, por favor, dame un polo, una polera, color marrón, por favor, y me pasan un azul, y de inmediato que digo, por favor, no, yo le pido una marrón. ¿Quién se dio cuenta de que no era el color que yo estaba pidiendo? Usted, profe, ya, pero ¿qué más? Ah, sus ojos pues no se dejaron engañar. Ajá, o sea que mis ojos piensan, mi vista piensa. No, es mi mente, mis ojos como sentidos simplemente llevan la información y mi mente empieza a discernir, ¿no? Pero mi mente sola no basta, necesita de los, en este caso de la vista, ¿no? De mis sentidos, para llevar la información acá y acá recién trazarla. Entonces, no puede haber algo netamente de experiencia. Está combinado necesariamente con la mente, con la razón. Entonces, por eso termina diciendo los reales son los juicios sintéticos a priori, que son verdaderos. Expresan el verdadero conocimiento y ahí están los de la ciencia, por ejemplo, ¿no? En la ciencia se basa por juicios universales y necesarios. Sí, por juicios universales y necesarios. Ejemplo de eso, ¿no? En geometría, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. La idea de recta, una sucesión infinita de puntos. La idea de corte, solo la tienes por la experiencia. La idea de recta, una sucesión infinita de puntos que la puedo poner en mi mente. La idea de corte, solo por la experiencia la puedo tener. Por lo tanto, ahí se combinan dos cosas, la mente y mi experiencia. La mente para ingeniarme, idearme la idea de recta y la idea de corte para poder cortar precisamente lo que me imagino en mi mente. Ahora miren ustedes lo siguiente. La geometría tiene juicios sintéticos a priori porque la base. Recuerden que los filósofos van hacia los principios, no van a lo que hay hoy día, van hacia cómo se inició eso. Y damos cuenta de lo siguiente, chicos, que la geometría nace en Egipto y los egipcios tenían un problema con su río Nilo. Cada cierta temporada del año se desbordaba y arrasaba con todo. Y cuando el río volvió a su cauce, los egipcios se preguntaban, oh, ¿y ahora de dónde me pertenece a mí? Y esa necesidad les hizo trazar líneas cerradas sobre la tierra. Utilizaban un madero, ¿no? Iban trazando sobre la tierra líneas cerradas, inventando así la medición de la tierra, es decir, las figuras geométricas. Pero les cuento lo siguiente, o mejor dicho, demos cuenta de lo siguiente. Esos egipcios solamente utilizaban su tacto y el madero, y su vista para ir dando cuenta de lo que iban haciendo. No, también con su mente iban procesando cómo iban quedando esos trazos, cómo iban cercando el terreno, el territorio que después iban a decir que le pertenecían a ellos. ¿Sí? Entonces, la geometría utiliza también las dos cosas, ¿no? Los sentidos y la razón, si lo quieres.
Y lo otro, y lo otro, en aritmética también se da lo mismo, ¿no? Los juicios sintéticos a priori. Por ejemplo, si dices 7 más 5 igual a 12, no puedes decir, de acuerdo a la posición de Kant, que eso es a priori, es decir, que es un juicio netamente analítico. No puedes decir eso, porque 5 más 7 me viene el número 2 en la cabeza de inmediato. 5 más 5 de inmediato me viene el número 10 en la cabeza. 2 más 2 de inmediato me viene el número 4 en la cabeza. ¿Qué duda cabe? Conocimientos racionales, a priori, juicios analíticos. Kant dice, piensa en una suma mayor y te darás cuenta de tu sorpresa. Por ejemplo, 14.924 más 35.908. No puedes hallar de inmediato esto que se llama el resultado, ¿verdad? No puedes. Incluso, listo, agarras una calculadora o agarras un papel y un lápiz. Y cuando terminas de sumar, a veces no dices, no me habré equivocado, voy a volver a sumar. Y así calladito, que nadie te vea. Solemos, si ese conocimiento fuera, llamarse así a priori, un conocimiento analítico, necesariamente no necesitas de la experiencia, únicamente de la razón. Si fuera así, no necesitas de qué, de la comprobación, es decir, de tu experiencia, de dar cuenta que si sumas cifras grandes, de comprobar eso, de dar cuenta si es cierto o no. No tendrías que recurrir a la experiencia. ¿Y todo por qué? Porque recordemos cómo fue nuestra relación con la aritmética, ¿no? En el kinder, en el jardín, se te decían 2 más 2 es 4, 1 más 1 es 2 y grábatelo, nos mataban. Nunca más íbamos a querer ir a ese lugar a aprender, ¿verdad? Nunca más. Pero ¿qué es lo que ocurría? Ocurría lo siguiente, que nos hacían 2 manzanas por la derecha, 2 manzanas por la izquierda. ¿Y qué nos decía? Mira, la reunión de ello te da 4. ¿Sí? Y sí o no, tu vista, tus sentidos eran los que captaban. ¿Y qué más? Aquí arriba, tu mente iba procesando, almacenando eso que tus sentidos iban captando. ¿Sí o no? Entonces en la aritmética también se da esos juicios sintéticos a priori. En la física también Kant comenta ello, ¿eh? Sí, porque por ejemplo decimos, la materia ante cualquier cambio permanece. Y lo tenemos así como algo fijo, como algo racional, como que no necesitamos de la experiencia. Y Kant en ese caso te diría lo siguiente. Una fogata. Lanza un par de pelotas, una de acero y la otra de papel. En 40 segundos, ¿quién permanece y quién no? Obviamente la de acero va a permanecer, pero la de papel, y pasan más y más segundos y ya casi no ves nada de la misma. Entonces, la materia en la que cualquier cambio permanece, según, pues, ¿no? Según. Mi vista es la que da cuenta de aquello que permanece y no permanece, y mi mente va procesando dicha información que va recibiendo mi vista. ¿Sí? Entonces, esa es precisamente la alusión que tiene Kant para hablar de los juicios sintéticos, a priori. Es el unificador del racionalismo y el empirismo, este señor. Y bien, ya faltando casi 6 minutos, estas son las claves para esta semana, ¿sí? Estas son las claves para esta semana. No sé si tenga alguna inquietud o pregunta. ¿Todo bien entonces? La próxima sesión vamos a ver lo que es filosofía contemporánea, ¿sí? Las 4 primeras sesiones es netamente de historia de la filosofía. De la sesión 5 hasta la sesión 18, ¿sí? De la semana 5 hasta la clase 18, serán netamente disciplinas filosóficas, ¿no? Profe, ¿no hay temario? Sí, sí hay temario, han tenido que haberles pasado el temario, ¿no? Si no, consulten por los canales de información que tengan ustedes, el temario de este semestre, de este ciclo de Pre-San Marcos, ¿no? Tienen que pasárselo ahí, tienen que dárselo, ¿no? Pero sí, todas las semanas han cambiado, ya no son las mismas de siempre, ¿no? Insisto, la próxima semana vamos a ver filosofía contemporánea, ¿no? Por ejemplo, Marx, Nietzsche, Comte, ¿no? Esas son las cosas que vamos a ver. Y las subsiguientes ya serán netamente disciplinas filosóficas, algunos tópicos también de filosofía como filosofía latinoamericana y peruana, una semana dedicada, como historia de la ciencia, ¿no? 2 semanas de lógica también. Y cosas de ese tipo son las que vamos a ir viendo a lo largo de
de los semestres, ¿no? ¿No hay medieval? No, ya no, ha salido. El medieval de nuestro plan curricular de este ciclo ha salido, ya no se veía, ya no se veía, ya no se veía. Esto, pero insisto, no se olviden de escribir a los canales de información, ¿sí? Si escriben ahí, tienen que decirles a ustedes esto, cuál es el temario, pues, ¿no? Tienen que decirles, ¿no? Pero si no escriben ellos, si no dicen nada, entonces no vamos a saber cuál es el temario, ¿sí? Entonces eso es importante. Con respecto a esta clase, únicamente a esta clase, esto, por favor, pasemos a iniciar una encuesta donde la máxima calificación es letra A, ¿no? Que estuvo bien la clase y la llamada letra E es para lo pésimo que fue la clase, ¿no? Entonces va así. Por favor, contesten la encuesta para... Sí. Son ustedes en este momento casi 47 alumnos, ¿no? 47 alumnos, ¿no? 47 alumnos. Y solamente me están respondiendo ahorita 39 alumnos. ¿Y los otros 8? ¿Dónde se fueron? Bueno, ya hay 42. Faltan 5. Faltan 5 alumnos. Conteste, chico, para que quede esto grabado aquí dentro de lo que viene a ser la institución, ¿sí? Bien, eso es, ¿no? Existen 5 alumnos que no están, creo. Bueno, ya, eso es. Listo. Entonces, faltarían 12 días para el primer examen. No lo sé, chicos. Insisto, consúltenlo a su tutor, auxiliar, a los canales de información respectivos. Sí, me gustaría ayudarles en ese aspecto, pero, pero no puedo porque no tengo la información. Sí, eso es pues. Bien, entonces no se olviden preguntas de evaluación, lectura, los ejercicios, aquí están los 8. Si empiezan a leer la separata, revisan otra vez la clase o revisan también las diapositivas y de casualidad les sale una determinada pregunta, entonces ya saben que tienen los canales del multichat para hacer sus preguntas ahí, ¿no? Eh, y esa es la alusión de por qué, no lo sé, no manejo la institución, ¿no? Solamente soy un servidor de la institución. ¿Sí? Bien, gracias por vuestra atención. Igual, cuiden a papá, cuiden a mamá, cuiden a los hermanos, cuídense ustedes también, no salgan, por favor. Y solamente para las cosas esencialmente necesarias, ¿no? Esto aún no pasa, se dice que pronto viene la vacuna, esperemos con ansia ese momento para volver a nuestra normalidad, ¿no? Compartir con amigos, etcétera, ¿no? Aunque yo sé que ustedes están estudiando duramente para su propósito del ingreso a la universidad, espero lo consigan, ¿no? Las cosas buenas siempre con esfuerzo llegan, ¿no? Así que espero que consigan su sueño. Bien, jóvenes, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima.